Bueno, este es nuestro trabajo de investigación titulado Evaluación del potencial de los lodos orgánicos carbonizados para el mejoramiento de suelos, presentado por mi persona, Graciela Sánchez, por Joislin Ramírez y el profesor asesor Arthur James. Este trabajo tiene como objetivo general evaluar el potencial de los lodos orgánicos carbonizados de una planta de tratamiento de aguas residuales para el mejoramiento de suelos. Entre los objetivos específicos están caracterizar este lodo orgánico de la planta de tratamiento, en nuestro caso y en nuestro estudio, de la ciudad de Panamá, ubicada en Juan Díaz, carbonizar los lodos orgánicos de esta planta de tratamiento en un gasificador de flujo ascendente tipo top lead, caracterizar el biocarbón obtenido y diseñar un gasificador de flujo ascendente de mayor capacidad como mejoras al proceso de carbonización. Como introducción, la biomasa es toda materia orgánica de origen vegetal, animal o microbiano que se puede aprovechar energéticamente. La energía que uno obtiene de esta biomasa es una energía renovable porque, primero porque proviene de la naturaleza y por su capacidad de regeneración. Existen diferentes tipos de biomasa según sus características y sus aplicaciones. La biomasa residual, por ejemplo, es un tipo de biomasa que surge como subproducto de actividades del hombre, de actividades comunes, como por ejemplo pueden ser residuos de origen vegetal, residuos de origen animal y los residuos entonces, ese material sólido de las plantas de tratamiento que se denominan lodos orgánicos o biosólidos. La biomasa se puede aprovechar procesos de conversión. Estos pueden ser combustión o tratamientos termoquímicos. Por ejemplo, la pirólisis y en nuestro caso de estudio, la gasificación. La gasificación es un tratamiento termoquímico que en presencia de un agente oxidante, la biomasa pasa por una combustión incompleta que se transforma mediante el calor y como subproducto da origen al syngas principalmente, al by-oil y al biocarbón. ¿Pero qué es el biocarbón? El biocarbón es un material sólido que proviene de esa conversión termoquímica como en un lugar con poca presencia de oxígeno. Se llama biocarbón cuando el carbón es aplicado o tiene su uso específico en el suelo. ¿Por qué el biocarbón es tan importante para nosotros? Porque se ha comprobado que aumenta la fertilidad del suelo a largo plazo, brinda un aporte de porosidad al suelo. Eso hace que el suelo pueda retener líquidos por mucho más tiempo, nutrientes y albergar a microorganismos que mejoran ese intercambio de nutrientes entre la planta y el suelo. Y más importante aún, que contribuye a la mitigación de la crisis climática por la captura de carbono. Se captura el dióxido de carbono que podría emitir esa biomasa y se introduce al suelo. ¿Cuál es el problema? 75% de los suelos a nivel mundial se encuentran degradados y nosotros obtenemos el 95% de los alimentos que consumimos del suelo, se cultivan en el suelo. Según la ONU, en el 2014, en nuestro planeta quedaban 60 años de tierra cultivable. En Panamá, 27% del territorio se encuentra en estado de degradación y las regiones más afectadas son el arco seco, de color naranja, la sabana veragüense, de color rojo, y la comarca Nube Buglé y el corregimiento de Cerro Punta. ¿A qué se debe eso? Estudios comprueban que el uso de fertilizantes químicos a largo plazo inhiben la capacidad del suelo de retener nutrientes y también inhiben esa capacidad de fertilidad. En estos mapas realizados por el IDIAP podemos observar la relación que existe entre los niveles de pH del suelo y su disponibilidad de nutrientes. Cuando el suelo tiene un pH muy bajo o el suelo es ácido, tiene mayor disponibilidad de aluminio, de cobre, de zinc, de manganeso
y cobre, mientras que carece de nutrientes como magnesio, potasio, calcio, fósforo. Y lo podemos ver, podemos observar esta relación en estos mapas. Por ejemplo, el primer mapa es la concentración de aluminio, en donde el color verde significa que hay una alta concentración, el color amarillo medio, y podemos ver que esto coinciden con los lugares más ácidos o muy ácidos, que son los colores muy ácido, el color naranja, y el ácido, el color amarillo, extremadamente ácido, el color rojo. Como podemos observar, gran parte de nuestro territorio presenta condiciones muy ácidas. Bueno, dicho esto, entonces nosotros queríamos atacar este problema utilizando como materia prima lodos orgánicos. En la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Panamá se generan en un día de 70 a 100 toneladas métricas de lodos orgánicos, y estos son transportados al relleno sanitario Cerro Patacón. Los lodos orgánicos son materia orgánica rica en nitrógeno, en fósforo, en macronutrientes. Cuando estos son transportados al relleno sanitario Cerro Patacón, como podemos observar en la imagen, su capacidad se pierde, porque allí nadie aprovecha ese contenido energético que tiene esa biomasa. Sin embargo, si nosotros ese lodo lo utilizamos, lo carbonizamos, lo convertimos en biocarbón y lo añadimos al suelo, aportamos a esos suelos deteriorados y podríamos eh, incrementar la seguridad alimentaria, disminuir la degradación de los suelos, aplicar una agricultura sostenible y regenerativa. Y esto va de la mano con la economía circular, que la economía circular dice que los residuos de uno son la materia prima del otro, y como en la naturaleza nada se pierde, todo se transforma. Sería una solución basada en la naturaleza. Y nuestro proyecto incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, que habla del hambre cero y que habla de la agricultura sostenible. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, que habla de la producción y consumo responsable. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, Acción por el Clima, y el 15, que de vida de ecosistemas terrestres. Hablando un poco de los lodos orgánicos de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Panamá, voy a hablar de la línea de lodos que inicia en el punto 1, que es clarificación. En ese momento inicia la línea de lodo, lo demás es la línea de agua. Allí el agua por decantación queda en la parte superior del tanque y los lodos van a la parte inferior o al fondo. Una parte de ese lodo va nuevamente a los tanques de aireación para mejorar el proceso o para hacer más eficiente el proceso, y eso se llama lodos activados. Seguidamente pasan al departamento de espesado, como se ve es el numerito 2. Allí lo que se hace es que se trata de quitar un poco de agua al lodo. Luego pasa la digestión, donde se aprovecha mediante digestión anaerobia y se captura energía. La planta de tratamiento consigue 18% de su energía de este proceso. Luego pasa un proceso de deshidratación en el número 4, y finalmente al departamento de estabilización, en donde se le agrega 0.30 libras de cal al lodo por 1 libra de lodo. Y este es el proceso de estabilización con cal, que logra que se aumente el pH y que se eliminen los elementos patógenos que podría tener el lodo orgánico. Esto hace que sea posible que el lodo de esta planta de tratamiento cumpla con la norma Copanil 47000, que habla sobre la disposición y uso final del lodo. Esta norma es vigente para todas las plantas de tratamiento de aguas residuales de Panamá, y lo que hablas es de una serie de requisitos que debe tener el lodo orgánico para poder ser utilizado en el suelo como abono o para uso agrícola. Y la planta de tratamiento, gracias a todos estos procesos, logra cumplir con esta norma.
El muestreo se realizó en el departamento de estudió el lodo estabilizado. Como pueden ver en el departamento 5, si ven las puertas están cerradas, pero cuando están abiertas hay estos grandes contenedores de color verde en donde el lodo estabilizado cae por gravedad a estos contenedores. Nosotros fuimos, hicimos el muestreo, luego de la recolección de lodo en unos tanques, lo llevamos al laboratorio de biosólidos de la Universidad Tecnológica de Panamá y realizamos un secado al aire libre. Si pueden observar, tiene algunas mallas y un captador de calor para que se secara en 22 días. Y lo estuvimos revolviendo durante esos días. Luego de eso, secamos en un horno a 200 grados Celsius por 2 horas. Seguidamente, pasamos a un proceso de tamizado, en donde tamizamos el lodo de 1.18 milímetros a 4 milímetros. Y el lodo finalmente, como se ve comparamos de cómo se ve aquí a esto, ¿no? ¿Y qué pasa con el lodo? Cuando nuestro objetivo principal era carbonizar el lodo, evaluar si el lodo se podría carbonizar o no. Pero el lodo, debido a todos los procesos que realiza, específicamente en el proceso de estabilización, cuando se le agrega cal, disminuye gran cantidad de materia orgánica y material volátil. Característica, el lodo no puede, por su pequeña cantidad de materia volátil, realizar la combustión. Entonces tuvimos que, decidimos añadir cascarilla de arroz, que en Panamá se genera en gran cantidad y eso equivale al año 93.200 hectáreas. Y es de poco aprovechamiento, contiene 85% de materia orgánica y está compuesta principalmente de celulosa y ciclosa. Entonces lo que hicimos fue que, como en primera instancia intentamos carbonizar el lodo orgánico y no lo logramos porque tiene poca materia volátil, entonces añadimos una materia prima, una biomasa, que pudiera aportar materia volátil a esa mezcla. Y utilizamos la cascarilla de arroz. Este es nuestro sistema de gasificación, como observan en la imagen, que está compuesto principalmente por un gasificador, que es esto que se observa aquí, que tiene una longitud de 20.32 centímetros, tiene un escape de gases donde salen los gases de la combustión, esto está ajustado por llave C, cuenta con una conexión al regulador de flujo que se encuentra aquí y tiene dos termopares en la parte superior y el otro en la parte inferior. Y está el sistema de adquisición de datos de donde obtenemos la temperatura. El proceso de gasificación o de carbonización de esta biomasa surge de la siguiente manera. La biomasa, nosotros proporcionamos cascarilla de arroz, el lodo orgánico, en diferentes mezclas, de diferentes flujos. Más adelante contaremos un poco más sobre eso, pero principalmente es que, como se observa, este es un reactor pequeño, esto de color gris es un reactor pequeño, pero existen de diferentes tamaños, pero el principio es el mismo. La biomasa, como esto es llave C, esto se desajusta y queda dividido en dos partes. La parte gris, que es el reactor, y la chimenea. La biomasa se distribuye en el reactor de manera homogénea y dejamos una inclinación. Luego ajustamos a la chimenea y mediante un soplete de propano introducimos fuego. Como esto está conectado a un compresor de aire, el aire entra por la parte inferior, por la parte inferior cuando eso ya está distribuido de biomasa. Entonces el aire entra distribuidamente por toda la biomasa y va de la parte inferior hasta la parte superior y en contacto con el fuego inicia la combustión. Cuando inicia la combustión, inicia el proceso de desvolatilización de la biomasa y los gases de combustión alimentan esa combustión dentro del reactor. Como pueden observar,
el fuego o la llama de pirólisis, como se conoce, queda dentro del reactor y esto va descendiendo y el biocarbón va quedando sobre la parte superior de la llama de pirólisis. Les muestro este pequeño video. La biomasa sería la parte de color amarillo, mientras que la llama es el color rojo y el biocarbón queda en la parte superior de la llama, que es lo que vemos de color negro. Cuando la llama llega al fondo del gasificador, se desconecta todo el equipo y se recoge el biocarbón. Las temperaturas son registradas mediante el sistema de adquisición de datos. Este es el biocarbón que se obtiene de la cascarilla de arroz y lodos orgánicos. En la primera imagen, que se ve un poco más oscura, es que tiene mayor cantidad de cascarilla de arroz. Esta es una composición de 45% cascarilla de arroz y 55% lodos orgánicos. Así se ve de cerca en la imagen de abajo y en la otra imagen está la composición de 15% cascarilla de arroz y 85% lodos orgánicos. Buenas noches. Para continuar con las técnicas de análisis para el biocarbón. Al biocarbón se le aplicó algunos análisis como el análisis próximo, que consta de análisis de humedad, materia volátil, cenizas y carbono fijo. También se aplicó análisis de conductividad eléctrica, pH, sólidos totales disueltos, algunas sales como los cloruros y los sulfatos. De igual forma se aplicó análisis físico por medio de las imágenes SEM, que según sus siglas en inglés sería microscopía electrónica de barrido. Siguiente, Ceci, por favor. El siguiente son los resultados, que primero se caracterizó la materia prima para saber qué propiedades y características presentaba los lodos orgánicos antes y también la cascarilla de arroz antes del tratamiento termoquímico. Los lodos orgánicos presentaron menos porcentaje de humedad que la cascarilla de arroz, ya que a este se le aplica un pretratamiento de secado, mientras que a la cascarilla no se le aplica ningún tratamiento previo a la carbonización. Sin embargo, el porcentaje de humedad de la cascarilla no se considera como un porcentaje alto. Además, ambas materias presentan una elevada cantidad de materia volátil y algo muy importante que contiene es el carbono fijo. Este se define como la capacidad que tiene un material a convertirse en carbón o un material carbonoso. Ambas materias lo presentan en una cantidad bastante parecida. En el siguiente cuadro, que es el azul, podemos ver algunos parámetros, elementos y también nutrientes que contiene el lodo deshidratado, estabilizado y la cascarilla de arroz. Ya sabemos cuál es el lodo deshidratado, que ya lo habló mi compañera Graciela, y el estabilizado, que es el que nosotros utilizamos para carbonizar. Bien, el lodo orgánico estabilizado presenta una coloración más clara, como lo vemos en la figura. El que está a la derecha es el lodo estabilizado y el que está a la izquierda es el lodo deshidratado. El lodo estabilizado es más claro y presenta unas pequeñas partículas blancas que nosotros inferimos que es el óxido de calcio o cal, como comúnmente se le llama, para estabilizar el lodo y eliminar los elementos patógenos que este pueda contener. Por otro lado, el carbono orgánico, nitrógeno y materia orgánica disminuyen con la estabilización. Esto se infiere se debe al agregado del agente estabilizador. También se elimina gran cantidad de elementos orgánicos y patógenos por la cal. También contiene algunos elementos metales pesados como el zinc, el hierro y el cobre. Estos disminuyeron en el lodo estabilizado comparado con el lodo deshidratado, mientras que aumentó un poquito, ligeramente, el contenido de manganeso. En cuanto a la cascarilla de arroz, el contenido de los metales pesados como manganeso, zinc, hierro y cobre es menor comparado con el lodo estabilizado.
Ujú. Bien, hicimos dos grupos de muestras para carbonizarlas, ¿verdad? El primer grupo de muestras que hicimos fue manteniendo un porcentaje fijo de cascarilla de arroz y lodo orgánico, pero variando el flujo de aire que se le iba a administrar al gasificador para entonces empezar la carbonización. Este flujo varió desde 8 litros por minuto, pasando por 12, 16 hasta 20 litros por minuto. Este fue el primer grupo de muestras. El segundo grupo de muestras se utilizó poniendo punto fijo el flujo de aire de 20 litros por minuto. Ok, ¿por qué 20 litros por minuto? Ya que con este flujo se obtuvo mejores propiedades en comparación con los otros tres flujos de aire. Bien, aquí la mezcla de lodos orgánicos y cascarilla varió de la siguiente manera. 85% lodos orgánicos, el resto cascarilla de arroz, 75% lodos orgánicos, 25% cascarilla de arroz, 65 lodos, 35 cascarilla y por último 55% lodos orgánicos y 45% cascarilla de arroz. Uh-huh. Según la variación de flujo de aire con la mezcla de 75% lodos orgánicos y 25% cascarilla de arroz, se obtuvieron las siguientes propiedades o características. Uh-huh. La primera que vamos a ver es la temperatura de reacción. La temperatura de reacción, para determinar este parámetro, se utilizaron dos termopares, siendo el segundo el que reportó la temperatura más alta de reacción o máxima de reacción. El primer termopar se ubica en la parte superior y el segundo termopar en la parte inferior. Podemos resaltar una observación y es que el flujo de aire influye en la temperatura de carbonización debido a que el flujo de aire puede fomentar o proporcionar la combustión en la capa de biocarbón que se encuentra sobre la llama de combustión, lo que aumenta la temperatura de la llama de combustión. Dicho esto, podemos mencionar lo siguiente. La temperatura más alta de reacción aumentó de acuerdo al flujo, según el flujo de aire lo hacía. Por ejemplo, el flujo de 8 litros por minuto presenta una temperatura de 1116 grados Celsius, mientras que el de 12 litros de 1154. Podemos ver que entre 8 y 12 aumentó ligeramente la temperatura en el flujo de 12. Lo mismo sucedió con el flujo de 16, que aumentó la temperatura a 1228. Sin embargo, grados Celsius. Sin embargo, esto no se cumplió con el flujo de 20 litros por minuto, por lo que fue necesario el uso de herramientas estadísticas como ANOVA y Tukey para determinar que en realidad estas variables no son tan diferentes, estos valores, perdón, no son tan diferentes entre unos y otros. Uh-huh. Bien, seguimos con la velocidad de combustión. Es la primera gráfica. La velocidad de combustión no es más que la velocidad que transcurre, a la que transcurre la combustión a lo largo del gasificador, desde la parte superior, donde se ubica el primer termopar, hasta la parte inferior, donde se ubica el segundo termopar. También a medida que aumenta el flujo de aire, la velocidad de combustión tiende a aumentar, por lo que en la gráfica se muestra una correlación de 0.81, es decir, que el flujo es directamente proporcional a la velocidad de combustión o tiende a eso, y este parámetro se calcula con el largo del gasificador y el tiempo que tarda el proceso de carbonización. El siguiente parámetro es la productividad, un parámetro muy importante para nosotros. Y bueno, la temperatura afecta directamente la productividad del biocarbón debido a la mayor desvolatilización de los compuestos orgánicos. ¿Qué significa desvolatilización? Es decir, que hay compuestos orgánicos que tienen diferentes puntos de fusión, unos menores que otros, otros con un punto de fusión bastante alto, 1400 y algo, y otros con un punto de fusión bastante bajo, relativamente bajo, de 700, 800 grados Celsius.
Una vez que nuestra temperatura de carbonización superó los 1000 grados Celsius, ya sabíamos que la desvolatilización de los minerales, materiales o metales que tuviese este lodo orgánico iban a desaparecer, por tanto la productividad iba a disminuir. Podemos ver claramente que en el flujo de 20 litros por minuto se obtuvo una productividad un poco más alta, porque fue la temperatura menor. Y también podemos ver el flujo de 16 litros por minuto que obtuvo la productividad más baja porque obtuvo la temperatura más alta. Bien, el siguiente punto son las cenizas. Las cenizas para los suelos ácidos es de gran importancia, ya que esta puede tener el efecto de encalado. ¿Qué es encalado? Pues introducir cal en los suelos. Es comúnmente lo que se hace partes de nuestro territorio. En la región de Azuero también se utiliza bastante porque es uno de los lugares pues que tiene los suelos bastante erosionados y pues dañados. Bien, se introduce, la ceniza es importante, perdón, para los suelos porque sirve como encalado por su alto contenido de minerales. Y esto podría aumentar el pH y de esta forma mejorar la fertilidad del suelo. Además, el lodo orgánico en el análisis realizado se caracterizó por un mayor contenido de cenizas. No se obtuvo una correlación entre las variables, por lo que se utilizó también una herramienta estadística y dio como resultado que en realidad no existe tal diferencia entre los valores que se obtuvieron de cada flujo. El siguiente parámetro es el pH. El pH es uno de los parámetros principales para determinar el grado de erosión de los suelos, la alcalinidad o estabilización o la acidez de este. Un suelo con alto grado de erosión presenta ciertas complicaciones como la disponibilidad de nutrientes, baja cantidad de materia orgánica, bajos niveles de pH, es decir, suelos ácidos, alta conductividad eléctrica, que más adelante vamos a ver qué es la conductividad eléctrica, entre muchas otras variables. Los valores óptimos de pH en el suelo para el crecimiento de gran variedad de cultivos están entre 6 y 7.5. Y esto no quiere decir que no haya cultivos que no crezcan en un suelo ácido de 5 o un poco menor que 6. Sí los hay, pero no son muchos. Y bueno, con el tratamiento aplicado, es decir, el tratamiento termoquímico, se obtuvo un pH por encima de 12, por lo que se infiere podría ser de gran ayuda para elevar el pH de los suelos. Según la gráfica, las tasas de flujo de aire presentaron un biocarbón con un pH un poco más bajo en el flujo de 20. Pero si nos ponemos a analizar, en realidad no es que varió tanto el pH, sino más bien en decimales. Uno está en punto 20 más o menos y el otro está en punto 40 y algo, 12.40 y algo y 12.20. Si nos ponemos a ver esos márgenes de diferencia, pues no es mucho y en este caso, según el pH, podríamos decir que cualquiera de estas muestras podría ayudar a los suelos, pero viendo solamente el pH. El siguiente punto sería la conductividad eléctrica. ¿Qué es la conductividad eléctrica? En los suelos erosionados existe una gran cantidad de concentración de sales. Entonces, esta salinidad afecta al suelo de manera que inhibe el crecimiento de las plantas, retarda su crecimiento, no permite que las plantas crezcan. Y esto se debe a los malos manejos de los suelos y a la baja presencia de precipitaciones, como surge en el arco seco, que llueve muy poco y también presenta suelos bastante erosionados. Los niveles aceptables de conductividad eléctrica en los suelos para el óptimo crecimiento de las plantas se encuentran entre 0 a 800 microsiemens por centímetro. Pero ustedes pueden ver en las gráficas que la conductividad eléctrica superó, ¿verdad?, estos límites. Sin embargo, se obtuvo de la literatura científica que en realidad este valor
del biocarbón no afecta directamente a los suelos. Sin embargo, si los suelos tuviesen este rango de conductividad eléctrica más de 4000, ahí sí afecta directamente a los suelos. Pero se obtuvo que un biocarbón con conductividad eléctrica alta no afecta de manera significativa el suelo debido al pH que este tiene. No, perdón. Falta sólidos totales disueltos, disculpen. La cantidad de sólidos totales se dividen en diversos parámetros como sólidos flotantes, sedimentales, coloidales y disueltos. Nosotros analizamos los sólidos totales disueltos, ya que este pues tiene una relación bastante directa con la conductividad eléctrica. Este se define como los sedimentos que pasan a través del filtro específico para los lodos residuales. Existe, como ya dije, una estrecha relación entre la conductividad eléctrica y los sólidos totales disueltos, ya que la conductividad eléctrica es la salinidad que está presente en una muestra, y los sólidos totales disueltos, o TDS, son las sales disueltas en una determinada muestra. Por eso que se analizó este tipo de parámetros. Entonces, en la gráfica se muestra el comportamiento de los TDS ante la variación del flujo de aire, el cual es similar a la conductividad eléctrica. Podemos ver que tiene prácticamente el mismo comportamiento, más no los mismos valores. Por ejemplo, el flujo de 20 tiene el mismo comportamiento en los sólidos totales disueltos como en la conductividad eléctrica. Ok, tenemos entonces las sales que se analizaron, que son los cloruros y los sulfatos. Los suelos presentan sales solubles, es decir, que son solubles en agua. Las sales más relevantes para los suelos son los sulfatos, los biocarbonatos y los cloruros. No obstante, los de mayor abundancia en los suelos son los cloruros y los sulfatos. En los suelos desérticos, las sales presentan un problema mucho mayor debido a que impide el crecimiento de las plantas. La lixiviación de los cationes tiende a aumentar la acidez en el suelo. Eso debido a los aniones presentes en el mismo. Aniones con el signo negativo y los cationes que son los positivos, como puede ser el potasio, el sodio, y los aniones como pueden ser los cloruros, los sulfatos. Entonces el cloro en su forma aniónica aumenta la conductividad eléctrica de las muestras, ocasionando que a altas concentraciones aumente este parámetro. Sin embargo, al unirse con el potasio y formar compuesto cloruro-potasio, puede disminuir la producción de sodio y cloruro y así disminuir la conductividad eléctrica. Es decir, disminuir las sales que son altamente solubles uniéndose con otros compuestos, y esto haría esto sería beneficioso para el suelo. La correlación entre ambas variables es de 0.42, es decir, que existe una tendencia a la disminución del cloruro con respecto al aumento del flujo de aire suministrado al gasificador. Con el flujo 16 se puede observar un notable descenso en el porcentaje de cloruro, infiriendo que se debe a la máxima temperatura de reacción. Y los sulfatos, este ion no afecta directamente a la disminución del pH en el suelo. Sin embargo, el sulfato de amonio sí afecta a la acidez del suelo, lo cual ocurre debido a la nitrificación del amonio concentrado en el suelo. Además, el sulfato presenta afinidad por los cationes por ser un anión. Ok, tenemos entonces la influencia de la mezcla del lodo orgánico y cascarilla de arroz a un flujo de 20 litros por minuto. Ok, igual tenemos la temperatura de reacción. En este podemos ver que aquí debería haber se infería que la temperatura de la mezcla de 55% lodos orgánicos y el resto cascarilla de arroz tuviese la temperatura más alta. ¿Por qué? Porque la cascarilla de arroz presenta mayor materia volátil que el lodo orgánico, porque el lodo orgánico ya tiene cal, tiene óxido de calcio.
Entonces se infería esto y efectivamente sucedió que la mezcla del 55% tuviese una temperatura más alta con respecto a las otras. Igual el primer termopar presentó la temperatura más baja y el segundo termopar presentó la temperatura más alta de reacción. Bien, tenemos igual forma la productividad. La productividad con respecto a la temperatura, porque como ya dije, la temperatura afecta directamente a la productividad. Y pues tenemos que con la temperatura de 1087 tenemos la productividad más alta de casi 40%. Esto cuando sucedió, pues nos pusimos bastante contentas porque es una productividad bastante alta con respecto a la que obtuvimos anteriormente. Y bueno, lo mismo con productividad versus la mezcla de lodos orgánicos y cascarilla de arroz. La de los lodos orgánicos de 85% tuvo una productividad más alta y se debe a la temperatura de reacción. La velocidad de combustión, también la de 65%, obtuvo la velocidad más alta. Y entonces las cenizas que vemos, el que dice 100, ese es 100% lodos orgánicos. El lodo orgánico presenta cenizas bastante bajas. ¿Por qué? Porque todavía no se había sometido a un tratamiento termoquímico a temperaturas tan altas como las que obtuvimos en el proceso de carbonización. Por eso es que también decimos que podría ser muy beneficioso para los suelos carbonizar estos lodos orgánicos con la cascarilla de arroz para obtener mayores cenizas y por ende producir un efecto de encalado en el suelo que podría contribuir a la fertilidad. Ya sea, todavía no hemos ampliado nuestros estudios, pero inferimos que podría ser a mediano plazo y que no sea tan frecuente el uso del encalado como lo es ahorita mismo. Ok, tenemos el pH. Lo mismo, el pH tampoco disminuyó, también se mantuvo arriba de 12 por el proceso de carbonización y también tuvo una relación bastante cercana con el porcentaje de lodos orgánicos versus cascarilla de arroz. Por ejemplo, el de 55 obtuvo el pH más bajo, no es que sea bajo, pero entre todas las muestras el más bajo tuvo 55% cascarilla de arroz, 55% lodos orgánicos, el pH un poco más bajo debido a que tiene más cascarilla de arroz. Y el pH de la cascarilla de arroz es un poco más ácido que el de los lodos estabilizados, que es el que nosotros utilizamos. Okay, también tenemos la conductividad eléctrica. También, bueno, este no tuvo una correlación directa, por lo que se utilizó igualmente una herramienta estadística como Tukey para evaluar si eran diferentes entre ellas o no, y bueno, no son significativamente diferentes, son bastante parecidas, pero no se obtuvo una correlación de acuerdo a la variación de mezclas. Sin embargo, con TDS versus conductividad eléctrica sí se obtuvo una tendencia, y es porque el TDS está contenido en la conductividad eléctrica, porque la conductividad es la salinidad y los TDS son las sales que están en esa muestra. Y también tampoco se obtuvo una relación directa con los TDS y la mezcla de lodos orgánicos, prácticamente lo mismo que que la conductividad eléctrica, y tiene el mismo comportamiento prácticamente. El cloruro, de igual forma, también se analizó cloruro en estas muestras y aquí se obtiene más o menos como una pequeña tendencia a que esté estable, a que no aumente ni disminuya tanto su porcentaje.
Y por último tenemos el sulfato, que el sulfato con respecto a la temperatura se obtuvo una correlación aceptable de 0.67, que de acuerdo a la temperatura, al aumento de la temperatura, entonces se obtenía un sulfato un poco más alto. Como vemos en la mezcla del 75%, se obtuvo un sulfato, un porcentaje de sulfato un poco menor debido a que es la temperatura menor que se obtuvo. Ahora, este porcentaje de sulfato es de aproximadamente 0.25. Es decir, que en el biocarbón analizado solamente había 0.25% de sulfato. No es tan grande el contenido del sulfato que tiene el biocarbón. Y entonces acá vemos los lodos orgánicos versus los sulfatos, que aquí sí no obtuvimos una correlación, pero igual se analizó por medio de herramientas estadísticas como Tukey y nos dio como resultado que no había una diferencia significativa. Bien, tenemos el análisis físico del biocarbón. El biocarbón presenta características físicas de porosidad, es decir, que puede albergar o puede retener mayor cantidad de agua para entonces utilizarla en los suelos donde no llueve mucho, que existen precipitaciones bastante bajas. Hicimos fotos SEM a las muestras de la que vemos primero, la de 75% lodos orgánicos, a una distancia de 13x. En la imagen de la derecha podemos ver una distancia un poco más lejos, donde ahí podemos ver la cascarilla de arroz y esos grumitos que vemos muy a la derecha es el lodo orgánico, y las cosas largas que vemos allí es la cascarilla de arroz, y podemos notar que la estructura de la cascarilla de arroz no se pierde, sino que se mantiene aún teniendo temperaturas tan altas de 1000 y tantos, 1200 grados. La cascarilla de arroz aún mantiene su estructura intacta. En la figura entonces de la izquierda vemos la imagen mucho más amplia, donde podemos ver pequeños poros. No tenemos el tamaño de los poros actualmente porque solamente se tomó la foto, pero nos hubiese encantado conocer el tamaño de los poros que tiene las muestras de biocarbón. En la siguiente figura vemos lo mismo, podemos ver la foto de lodo orgánico mucho más amplia, así se ve el lodo orgánico en una foto bastante amplia. Y en la imagen de la derecha, que está en un círculo blanco, podemos ver una diatomea. Supimos que es una diatomea porque a la hora de tomar las fotos en el laboratorio, el científico Jorge Ceballos, nos dijo, él tiene experiencia, bastante experiencia en estos asuntos, y nos comentó que esto es una diatomea, que su estructura soportó altas temperaturas. Sin embargo, pues no sobrevivió, pero su estructura sí. Ahí está la estructura. Y investigamos, y esto se debe a que el agua, estos elementos pueden sobrevivir en aguas muy sucias, digamos, en condiciones extremas. Puede sobrevivir en condiciones extremas, tanto de temperatura como de humedad, y entonces vive en las aguas residuales, y también también viven en ríos y los limpian. Son organismos muy importantes para mantener la purificación de las aguas. Okay, en la siguiente tenemos muestras de el lodo orgánico al 75% y el resto cascarilla de arroz. Igualmente vemos esas pintitas blancas, no es del biocarbón específicamente, sino que era de cuando se tomó la foto, no salió muy bien. Y podemos ver, aquí sí podemos ver claramente que la cascarilla de arroz aún mantiene su estructura. No
no la pierde, no se rompe, aún soportando temperaturas tan pero tan altas. Aquí lo mismo con la muestra de 65% lodos orgánicos. Aquí sí teníamos más cascarilla de arroz y por eso se ve un poco más la cascarilla de arroz. En la siguiente figura, entonces vemos que es bastante poroso, lo que podría indicarnos que podría ayudar directamente a los suelos, tanto de regiones donde llueve bastante, como en regiones donde las precipitaciones son muy, pero muy bajas, como el arco seco. Bien, la siguiente, de nuevo, 55% lodos orgánicos. Podemos ver que existe un poco más de porosidad en la muestra. Puede ser, inferimos que puede ser por la cascarilla de arroz. Y en la siguiente figura, entonces tenemos más lodo orgánico y cascarilla de arroz. Bien, ya para ir culminando, diseñamos un gasificador de flujo ascendente tipo top lead un poco más grande, bueno, mucho más grande del que utilizamos para realizar las muestras en el laboratorio de Tocumen. Este tiene capacidad de 1 tonelada para albergar 1 tonelada de materia orgánica y cuenta con una base para facilitar el transporte del gasificador y también para facilitar el vertido del biocarbón una vez esté listo. También para facilitar esto también va en conjunto con un tornillo sin fin y se me escapó el nombre, pero es el tornillo sin fin. Bien, el gasificador contaría con una chimenea desmontable para pues facilitar también el transporte a otros lugares y no esté eso ahí colgando y se pueda desmontar fácilmente. Tiene una tapa, tiene también unos agujeros a los lados para colocar los rodamientos para entonces facilitar el vertido de la biomasa, y en la parte inferior tiene una forma cónica. ¿Esto para qué? Esto para proporcionar una mejor distribución del agente oxidante, que sería en nuestro caso aire, y entonces también para evitar que la biomasa salga por allí. Este tiene una lámina con agujeros que va justamente donde inicia la parte cónica, perdón, y entonces tiene una lámina con agujeros de aproximadamente 2 centímetros cada agujero. Ok, aquí es un video para demostrar que efectivamente el gasificador podría soportar este peso de 1 tonelada. Tenemos la tensión von Mises, donde todo el gasificador queda azul, o sea que sí podría soportar esta tonelada. O sea, si colocáramos el rodamiento de un solo lado, podemos ver que efectivamente sí soportaría este peso. Aquí también tenemos otro video, pero este es de la base, colocándole el peso de 1 tonelada de un solo lado. También vemos que podría soportarlo perfectamente. Ya para concluir, los lodos orgánicos estabilizados de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Panamá cumplen con la norma Copanit 47-2000. También con la caracterización realizada en el IDIAB se pudo determinar que los lodos orgánicos poseen altos niveles de pH una vez estabilizados, y este pH aumentaría con la carbonización. También la adición de cascarilla de arroz al lodo orgánico permitió la carbonización de la biomasa, debido a que ésta posee mayor cantidad de materia volátil que el lodo orgánico debido a su estabilización. El biocarbón de 75% lodos orgánicos y el resto cascarilla presentó características más estables en comparación con los otros.
por lo que nosotros inferimos que este podría ser la mezcla ideal, esto sin haberlo probado en el suelo, ¿no? Podríamos decir que podría ser la mezcla ideal para entonces realizar una incubación. También en el análisis físico SEM se observó la porosidad de las muestras de biocarbón con las diferentes mezclas de cascarillas y lodos orgánicos a distintos flujos. Y el diseño del gasificador logró soportar la fuerza de 1 tonelada, manteniendo su estado original con una mínima deformación. Muchas gracias por su atención y también por habernos invitado a presentar nuestro proyecto y nuestra investigación que realizamos con bastante esfuerzo y estamos muy agradecidas. Muchas gracias. Y también queremos dar agradecimientos especiales a la Facultad de Ingeniería Mecánica y la Facultad de Ingeniería Eléctrica por su apoyo en el uso de laboratorios y equipos, al Laboratorio de Biosólidos del Centro de Investigación Hidráulicas e Hidrotécnicas, al profesor Diago, muy especialmente por todo su apoyo, al señor Reinaldo y al señor Eduard por toda su ayuda incondicional, al técnico Jorge Ceballos del laboratorio del Smithsonian por todo su apoyo y al doctor Cecilio por ayudarnos con el laboratorio en La Baica, pero muy especialmente al señor Chema y al señor Mario Altamirano por guiarnos en la realización de los experimentos. Si tienen algunas preguntas o alguna inquietud o simplemente si quieren hacer algún comentario, estamos aquí para eso. Y bueno, aquí tienen nuestros correos electrónicos por si acaso nos quieren hacer alguna pregunta por allí, allí están. Bueno, muchas gracias, Graciela y Joycelyn. Gracias por tan excelente presentación. Ahora abriremos la sesión de preguntas y respuestas. Para realizar sus preguntas pueden escribir en el área de mensajes de la reunión o levantar su mano para hablar. Profesor Zenobia, ¿tiene alguna pregunta? Sí, buenas tardes o buenas noches. Felicidades por el trabajo que están desarrollando. Tiene bastante potencial y resuelve varios problemas simultáneamente, ¿verdad? Aprovechamiento de lodos y el mejoramiento de suelos. Así que atacan por dos lados simultáneamente. Yo estaba observando las gráficas que estaban mostrando en el comportamiento del flujo de aire y no sé si vieron la posibilidad de que se hubiese cometido algún tipo de error o que haya pasado algo diferente para el flujo de 16, porque se ve como que se sale de la tendencia, ¿verdad? Hay una cierta tendencia en todos los demás y entonces como que allí en ese punto no consideraron que pudo haber sido algo, ya sea alguna variante que hubo en el experimento o alguna cosa. Bueno, respondiendo a su pregunta, saludos profesor Zenobio, se hicieron 3 muestras para tres réplicas para cada muestra. Entonces, nosotros también observamos que hubo esa variante no solo en esa muestra, sino también en la variación de las mezclas, con la mezcla de 75% lodos orgánicos y 25% cascarilla de arroz. Nosotros inferimos que puede ser también que el proceso de gasificación uno no puede controlar la temperatura. Entonces, ese es un aspecto muy importante porque la temperatura como que regula todo. La temperatura hace que muchas cosas cambien. Entonces, nosotros no podemos controlar eso cuando uno está en la experimentación. Quizás la temperatura pudo haber provocado muchas variantes en el flujo de aire y en la variación de las mezclas. Y también pienso yo, también pensamos, nosotras lo analizamos también mucho, profesor, que también
cómo puede variar también el tipo de biomasa. La biomasa, la variación de esas mezclas puede variar y ser distinta a pesar de que estamos usando un mismo tratamiento. No sé si me explico, porque nosotras no pensamos que no puede existir error, pero sí fuimos muy minuciosas a la hora de hacer los experimentos y las 3 réplicas resultaron así. Y tampoco hicimos 3 réplicas el mismo día, sino que todo fue muy variado, por lo que pensamos también que pueden ser características de la propia biomasa o de la temperatura que puede influir. No sé si Joycelyn tiene algo más que agregar. Sí, exactamente sería eso. Pensamos que es como no se puede controlar la temperatura, también podría ser también errores humanos. También podría ser eso. Y disculpen que no prenda mi cámara, pero no tengo luz. Se me fue la luz. Así es que sería eso, profe. Otra pregunta, cuando utilizaron cascarilla de arroz aquí en Panamá, creo que hay variedades de arroz, diferentes variedades de arroz. Notaron, obtuvieron la fuente esa de un mismo lugar, trataron de que fuera lo más homogénea posible o del mismo tipo de arroz, cosas como esa, que no ocasionaran diferencias entre el resultado de una experiencia y la otra, porque puede que se dé con variedades de arroz, pudiera darse características diferentes en las composiciones. Sí, utilizamos cascarilla de un solo molino, que es el que está en la 24 de diciembre. Para ambos grupos de muestra utilizamos el mismo tipo de cascarilla de arroz y del mismo lugar. No sé si Graciela tiene algo más que añadir. Bueno, profe, no sabemos específicamente qué tipo de arroz es. Creo que qué tipo de arroz es, no lo habíamos considerado hasta hoy día que usted lo ha dicho. Gracias por eso. Pero obtuvimos la cascarilla del mismo molino, que es el molino de Oferra, que se encuentra en la 24 de diciembre. Disculpe que sea tan necio, pero una última pregunta. Ahora que mostraron también que la cascarilla de arroz mantiene su forma, o sea, se mantiene la misma forma a pesar de pues, las altas temperaturas. Eso, de repente, ¿ustedes han pensado en el uso para biofiltración, estas cosas, en el carbón ese, a partir de la cascarilla? ¿Han estudiado la porosidad que tiene, esas cosas? Bueno, lo que hicimos fue el análisis de las imágenes, pero no hemos estudiado como un estudio detallado de la porosidad. Pero en el laboratorio sabemos, porque hay un compañero que está realizando esa investigación acerca de la porosidad de esos materiales para ese objetivo. Pero sí sabemos de la literatura científica que hemos encontrado que se puede hacer, se puede realizar, y no solamente con la cascarilla, sino también con el biocarbón de lodos orgánicos. O sea, el biocarbón como material de diferentes materias primas puede lograr ese propósito por su característica de porosidad. Gracias. Gracias a usted, profe, por su interés. Saludos. Muchas gracias, profe. Buenas noches, muy buena presentación, me ha parecido muy importante los datos que han estado aportando. Me gustaría saber con respecto a la parte que mencionaron de que este tipo de aporte a los suelos es
beneficioso para aquellas partes donde llueve mucho, pero no entendí el por qué, si se refiere a que se ha considerado por lo menos un estudio de permeabilidad de dicho componente agregado al suelo. La capacidad de drenar el agua. ¿Podrías repetir, por favor, la pregunta? Es que se me cortó en el momento que estaba hablando. Disculpe. Sí, correcto. Sí, con el beneficio de este tipo de aporte a los suelos, se ha analizado la permeabilidad del agua. Que no hemos realizado análisis de permeabilidad del agua, pero con la literatura científica nos hemos podido dar cuenta que el biocarbón sí tiene porosidad, tiene una alta porosidad que podría ayudar a la absorción del agua por un mayor tiempo para lugares donde las precipitaciones son bastante escasas, como aquí en Panamá, como sería el Arco Seco, que todos conocemos como la región de Azoro y partes de Veraguas. También en la literatura científica dice que en los suelos que son como compactos o muy arenosos, donde la infiltración del agua no es posible, el biocarbón, como el biocarbón, puede disminuir esa densidad aparente. Pero como dijo mi compañera Joycelyn, nosotros no, todavía, esa es como la segunda parte de este proyecto, todavía no hemos llegado a ese punto. Ok, excelente. También otra consultita, creo que no forma parte de sus objetivos dentro de esta etapa también, pero se ha visto la posibilidad de analizar el potencial energético de esta biomasa. Es muy interesante desde el punto de vista de generación, por lo menos para los eléctricos. Sí, la verdad es que es muy interesante. Dentro de nuestros como objetivos en este proyecto es también lograr un círculo cerrado en el proceso de gasificación. Cuando hacemos la carbonización de la biomasa en este tipo de gasificador, viste en la imagen que hay una chimenea donde salen los gases de combustión. Entonces, ese gas puede alimentar nuevamente el gasificador y así hacer un círculo cerrado. Ese es como nuestro objetivo, ¿no? Para este proyecto, pero también se puede generar energía eléctrica porque habría que estudiarlo. Creo que creo no, lo sé, el profesor Orlando Aguilar tiene un estudio muy amplio basado en la gasificación de paja canalera, donde analiza la paja canalera como un recurso energético para la producción de electricidad. Así que desde su experiencia sabemos que sí es posible y claro que habría que hacer un estudio para evaluar la materia prima o la biomasa que nosotros estamos utilizando, que serían los lodos orgánicos y la cascarilla de arroz. Ok, listo. Muchas gracias. A ti. Bueno, gracias a todos por sus preguntas y a las jóvenes Graciela y Joycelyn por presentarnos el día de hoy su investigación. De igual forma, cualquier pregunta que tengan pueden ponerse en contacto con las expositoras a través de sus correos electrónicos que fueron dejados en la presentación. Antes de despedirnos, queremos invitarles a la siguiente conferencia. Les pedimos estar pendientes de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como @UTPASME en Instagram y ASME Estudiantil UTP en YouTube, en donde podrán ver cada una de las conferencias. Finalmente, agradecemos a todos por acompañarnos esta noche en la 10ª conferencia Evaluación del potencial de los lodos orgánicos carbonizados para el mejoramiento de los suelos, la cual es parte del ciclo de conferencias de proyectos e investigaciones de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Buenas noches a todos.